que Cristo le ama. La reunión se está grabando. Sí, lo tengo. Muy bien. Sí. La iglesia es tan amada por Cristo y Cristo ama profundamente a quienes formamos parte de la iglesia y a toda la humanidad en la iglesia misma. La iglesia es este instrumento que favorece la historia de salvación. Este sentido va a ser el hilo conductor de toda esta experiencia de fe. Es Cristo quien, como el unigénito del Padre, encarnándose y entregando su vida, nos otorga la redención. Y recordemos el último mandato antes de ascender a los cielos. Vayan por todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Este es el marco de la experiencia del día de hoy. Esta es la cita clave, este es el caminar de la iglesia. Muchos discípulos lo tomaron al pie de la letra, Jesús dijo hasta el fin del mundo y literalmente se fueron hasta Finisterre a evangelizar. Se fueron hasta el fin de la tierra a evangelizar. La evangelización por medio de los apóstoles iba unida con el testimonio. Iba siendo tierra, germen, fruto de vida cristiana, y las comunidades se empezaron a crecer en torno a la comunidad apostólica. Hasta aquí no nos hemos perdido, ¿verdad? Estamos en la experiencia de los evangelios, de la experiencia de Hechos de los Apóstoles y las primeras comunidades después de Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles van muriendo, porque comúnmente todo ser humano muere en esta tierra y abre sus ojos a la eternidad, esa es nuestra fe. La comunidad de creyentes garantiza por medio de la sucesión apostólica, por medio de esta sucesión, por estos ritos, la imposición de manos, la oración sobre aquellos que empezaron a designar como episcopos, obispos, como supervisores. Son aquellos que son garantía de que la acción de Dios sigue siendo presente en medio de la comunidad. Las primeras comunidades se fueron entonces forjando en torno a la figura del obispo. Y esta iglesia, nosotros nos han dicho que es una iglesia piramidal. No, espérate, es una iglesia ministerial, una iglesia servicio, donde cada quien tiene la posibilidad de servir de distintas maneras, la multiforme gracia de Dios. Esto me encanta esa frase, la multiforme gracia de Dios. Cada quien sirve de diversas maneras a lo largo de la historia, haciendo presente la gracia de Dios. Bueno, el obispo, los presbíteros, los diáconos, los demás ministerios, los fieles, en cada quien en su propia realidad, consolidando la iglesia. Qué padre cuando se vive así y hay una integración. Empiezan a existir problemas. Toda comunidad tiene problemas. ¿Saben cuál es una primera problemática en este entonces? La problemática es la masificación. La iglesia crece. Y entonces, ¿cómo atender en medio de una masificación? Nos queda muy lejos aquel texto de Cristo que decía, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Y hoy parece ser un mito. Hoy parece ser, a ver, ¿tú realmente conoces a todos los de tu cuadra por nombre y apellido? No. Y voy a decir, es tu cuadra. Entonces, ok, tú, donde te desenvuelves en el ámbito laboral o en el ámbito académico, ¿conoces los afectos, sentimientos e intenciones de quienes te rodean? No, lamentablemente no. Habrá unos que son próximos, me quedo con esta palabra, cercanos, próximos, estar junto. De ellos sí. Las primeras comunidades de cristianas de los primeros siglos, cuarto, quinto, sexto,
empezaron a tener estas problemáticas. Los obispos empezaron a tener estas problemáticas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es instaurar y que germine la semilla del evangelio en una sociedad. ¿Qué hacer? Todo es masivo. Globalización. Pues los obispos tomaron en cuenta a los necesarios colaboradores, a su consejo. El término en griego lo van a conocer muy bien. Presbítero, anciano, pero no uno, es ancianos, presbiterio, comunidad presbiteral, orden de los presbíteros. Es el consejo del obispo. Y entonces el obispo, eligiendo a un presbítero idóneo, habla con él y le dice, mira, esta comunidad ya se ha masificado y la experiencia de proximidad, cercanía, ha desaparecido. Deseo que tú vayas a esa comunidad y seas el pastor propio de dicha comunidad y que en esta comunidad germine el evangelio. Y entonces este presbítero, enviado por el obispo, iba a esa comunidad como pastor propio. Resalto este aspecto, como pastor propio. Es tal cual. Él tiene la misión de regir, de enseñar, de santificar. Y entonces a este presbítero se le da el nombre, bueno, es un presbítero, pero la función le da el nombre. Al lugar se le llama habitar cerca, estar cerca. Dios está cerca, Dios es vecino. Lo voy a decir en el término que ustedes lo conocen. Parroquia. ¿Qué significa parroquia? Dios está aquí, Dios es mi vecino, Dios es cercano, Dios es próximo, Dios no es distante. Y la tarea del párroco, es el término que es en razón a esta tarea y función ministerial, es hacer próximo, cercano, el rostro de Cristo y la acción de Cristo en una porción determinada del pueblo de Dios. Si tuvieran preguntas, pueden ir apuntándolas en el chat o alguien puede levantar la mano y demás, o el típico sonido y podemos contestar lo que sea necesario. Y si no sabemos la respuesta, lógicamente diremos no la sé. ¿Sí? Continúo. Entonces se van forjando estas comunidades, ya con un pastor propio, llamado párroco. El obispo cuando celebraba la misa con los presbíteros, con los diáconos, con los demás ministros, con el pueblo de Dios. Cuando celebraba, se acordaba de sus párrocos. Y entonces el pan consagrado tomaba un pedacito del pan y lo ponía aparte. Lo demás lo consumía la comunidad. Ese pequeño pedacito de pan se lo enviaba a la parroquia y se lo hacían llegar al párroco, para que la próxima misa que celebrara el párroco sacara ese pedacito consagrado del pan, lo vertiera en el vino. Tomemos en cuenta que hay días de distancia, y ustedes saben muy bien lo que pasa con un pan cuando pasa algunos días de distancia, el pan se vuelve duro, necesitas humedecerlo. Bueno, se ponía el pan en el vino, la sangre consagrada, y el sacerdote comulgaba. Este gesto en la liturgia lo conocemos como conmixtión e inmixtión. Conmixtión, partir el pan, inmixtión, vertirlo en un pedacito del pan en la sangre de Cristo. Este gesto implica la unidad de esta comunidad parroquial con su obispo. Es un gesto muy interesante que hoy por hoy seguimos teniendo presente en las celebraciones. Nada más que nosotros, por estar ocupados dándonos el saludo de la paz, pasa de largo este signo. Primero el signo de la fracción del pan y luego este signo de partir un pedacito y depositarlo en el cáliz. Este signo es un signo propiamente intercomunidades parroquiales y su obispo.
La figura de la parroquia es una figura que ya tiene siglos en la iglesia. Y es una figura que quisiera decir con toda libertad. El último documento que sacó el Vaticano el año pasado, ese último documento dice lo siguiente. Y me gusta el matiz que tiene, porque ya estamos hablando de una parroquia del siglo XXI. Como signo de la presencia permanente del Señor resucitado en medio de su pueblo. Signo de presencia permanente del Señor resucitado en medio de su pueblo. Es todo el fundamento que les dije hace rato. La parroquia es la casa de Dios en medio de tantos hogares. La globalización y el mundo digital han cambiado el vínculo específico con el territorio, ya que no solo es un espacio geográfico, sino un espacio existencial donde se aprende, se vive y se celebra la fe. Se aprende, se vive y se celebra la fe. Estos tres elementos que ha mantenido la Iglesia en el profundo sentido que tiene una parroquia. El último documento que saca la Santa Sede hablando de las parroquias menciona que ya no solamente podemos concebirlo como un espacio geográfico, sino ahora como un espacio existencial. Muchos de ustedes tal vez no pertenecen al territorio parroquial, son de otra parroquia, territorialmente hablando, pero tienen bien puesta la camisa de esa comunidad parroquial, porque existencialmente esa es su parroquia, y en la realidad lo es. He hecho este recorrido histórico de una manera muy rápida de lo que es parroquia, en el sentir bíblico, teológico, pastoral. Ahorita quiero ya adelantarme un poquito en la cuestión de lo que es el cambio de criterios. Es que el ser humano crece con algunos criterios y a veces arrastramos terminología que necesitamos enfatizar o clarificar un poco más. Y para ello me voy a servir de una figura muy antigua, el siglo pasado, o sea, en la época del Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII, yo no sé si ustedes lo llegaron a conocer o sepan de él, hoy lo conocemos como San Juan XXIII, Angelo Roncalli. Sucedió al Papa Pío XII. El Pío XII era un papa delgadito, Juan XXIII un papa gordito. Antiguamente el papa era cargado en una silla y en esa silla entraba a celebrar las misas papales. Él en broma decía, bueno, yo creo que a los que cargan o sujetan estas sillas deben de pagárseles más, porque antes pagaban y cargaban a Pío XII y ahora cargan a Juan XXIII, o sea, es mucho más volumen. Hoy por hoy no nos imaginaríamos al Papa llevado en una silla de esa forma, o había gestos que ahorita son muy arcaicos. La misa que un papa iniciaba su ministerio le llamaban misa de coronación. Y el papa tenía una triple corona, le llamamos tiara. Esa triple corona, el papa Juan XXIII fue coronado en esa misa de inicio de su pontificado, misa de coronación. El papa Paulo VI, esto es en la etapa del Concilio Vaticano II, fue coronado con una tiara también en la misa de su coronación, pero apenas fue coronado, él entregó esa corona, esa triple corona, que se la regaló su arquidiócesis de Milán, y él la entregó para que la subastaran, y subastándola, lo que se recaudara pudieran ayudar a unas diócesis necesitadas. Ese es un gesto primer gesto. Pasa Juan XXIII y después de Juan XXIII sigue el papa que dura muy poco, pero hace un parteaguas en la historia. Lo conocemos como Juan Pablo I, no Juan Pablo II, Juan Pablo I.
Y cuando le preguntan qué nombre quiere tomar, Juan Pablo I dice Juan y Pablo. Quien le preguntó dice, a ver, espérame, ¿es Juan o Pablo? Dice, no, los dos, Juan y Pablo, Juan Pablo. Es el primer sumo pontífice que toma dos nombres. Y cuando le preguntan, ¿cuándo desea que sea la misa de coronación? Y él dice, no, no habrá misa de coronación. Será una misa para iniciar el ministerio. Y entonces se toparon con una primera problemática. Es que no hay elaborada una misa de inicio de ministerio. Hay elaborada tenemos el rito de coronación, pero no tenemos un rito para una misa de inicio de un pontificado sin la coronación. Lo que pudieron hacer es solamente quitarle el rito, la parte de la coronación, pero dejaron todo tal cual. Recuerdan que fueron meses, fue menos del mes, cuando muere Juan Pablo I, se nombra luego a Juan Pablo II y le hizo segunda a Juan Pablo I. Dijo, igual no hay misa de coronación, se hace una misa de inicio de ministerio, aunque no haya un rito tal cual, y hay una misa de inicio de ministerio. Juan Pablo II estuvo mucho tiempo de pontifical. Ya en la etapa final, esta oficina propia para las celebraciones pontificias, las celebraciones litúrgicas pontificias, se da la tarea de elaborar una celebración de inicio de ministerio petrino. Pero para aprobarla necesitaban la aprobación del Papa. Lamentablemente fallece Juan Pablo II y llega Benedicto XVI. Es Benedicto XVI quien le dan estos textos, medita estos textos de la misa de inicio de ministerio petrino, están muy enriquecidos con textos patrísticos, con textos del magisterio de la iglesia y con textos bíblicos. Los signos también tienen estos elementos. El Papa Benedicto aprueba ese texto y es el que se usa en la misa de inicio de ministerio del ministerio petrino del Papa Benedicto y después del Papa Francisco. Si se están dando cuenta, estoy hablando de más de 60 años para cambiar un criterio. Ok, ya puse el ejemplo, la celebración y el concepto papal de una misa coronación a una misa de inicio de ministerio petrino. Voy ahora a lo que nos toca. Nosotros es coloquial que cuando llegue un nuevo párroco a una comunidad, nosotros le llamamos toma de posesión. Y sí, es en este término jurídico canónico, pero también un tanto cuanto como aquella misa de inicio de coronación. El texto que les envié, el ceremonial de los obispos, no maneja el término de coronación. El ceremonial de los obispos maneja el término de introducción del nuevo párroco. Vamos a introducirlo en este ambiente parroquial para que se empape de esta cultura parroquial y pueda cumplir con la labor de enseñar, regir y santificar. En la Arquidiócesis de Monterrey nosotros le decimos con una perspectiva canónica toma de posesión. Pero se puede ir afinando ese término como inicio de ministerio de tal sacerdote como párroco de tal comunidad parroquial. Es un inicio de ministerio ahora en esta nueva encomienda que es ser párroco de una comunidad específica. Esto va en relación a la nomenclatura. Es decir, toma de posesión es correcto, se usa y es entendible. Es introducción de un nuevo párroco, se usa y es entendible. Inicio de ministerio de un nuevo párroco en la parroquia de tal, sí, se usa y es entendible. ¿Ok? Pero vamos en esa transición. Es así como en la misa papal se menciona inicio de ministerio petrino, lo mejor acá sería una misa donde inicia el ministerio el nuevo pastor de una comunidad. Espero que hasta aquí
todo esté bien. En el chat no veo ninguna pregunta y eso es muy bueno. He hablado del aspecto histórico, cronológico, he hablado un poco del cambio o el proceso del cambio de nomenclatura, y ahora vamos a meternos en sí en el rito, en la celebración tal cual. Ahí en el material que les enviaba vienen los esquemas propiamente. Voy a hablar del esquema primero largo y completo y luego un esquema más conciso y demás. En 1995, la Arquidiócesis de Monterrey nos proporciona un material donde se establece todo lo correspondiente a ese inicio de ministerio o llamado también toma de posesión. Se sugiere que el nuevo párroco, junto con el obispo, sean recibidos por la comunidad en un punto límite de la comunidad parroquial. Ahí sea una cordial salud y cordial bienvenida y se inicia una procesión hacia el templo parroquial. En el templo parroquial, la costumbre es entregarles las llaves de la parroquia como signo. El párroco saliente se las entrega al obispo y el obispo las entrega al nuevo párroco. Entregando estas llaves, se inicia la procesión de entrada. Recordemos que es con este gesto que comienza la procesión de entrada. No violentemos o no empalmemos municiones, la acción del monitor y la acción del coro. Tengamos cada quien su proceso. Ante cada acción va a haber una munición y posteriormente será ya la acción del coro. Inicia la procesión de entrada, el nuevo párroco puede estar asperjando con agua bendita a los fieles, signo de la gracia bautismal. Llega al presbiterio, se incensa el presbiterio como de costumbre y ya llegando el sacerdote que está presidiendo a la sede, en este caso si es un delegado o si es el obispo el que está presidiendo, llega a la sede y se termina el canto de entrada. Empieza el saludo que nosotros conocemos muy bien, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego hay algo que ustedes tal vez no se han dado cuenta. El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, y el obispo dice, la paz esté con ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Se las dejo de tarea. En la próxima charla Zoom. No, se los digo de una vez. Es el saludo de Cristo resucitado el que hace el obispo. Recuerdan que cuando mencionábamos al inicio, es la labor que hace la iglesia la que Cristo le dio. Porque mira, está conectada. Que anuncien el evangelio. Es el Cristo resucitado quien está forjando esta comunidad, convocando esta comunidad, santificando esta comunidad. Ya después de decir el obispo, la paz sea con ustedes, y nosotros responder, y con tu espíritu, nos sentamos porque sigue un momento litúrgico jurídico. Primero, la lectura del nombramiento donde se designa un nuevo párroco. Ese es el primer punto. Y segundo, el nuevo párroco, para asumir esta responsabilidad, realiza su profesión de fe porque lo está haciendo en la vivencia de la fe. Y segundo, hace un juramento ante la encomienda recibida. Estos tres elementos son jurídicos. Por eso se firma en presencia de la comunidad tanto el párroco saliente, el párroco entrante y el obispo mismo, o el delegado, el que va en nombre del obispo, firman estos documentos. Ya cerrando este ciclo canónico, jurídico, litúrgico, sigue la celebración como de costumbre. Sí, como siempre la hemos conocido. Acto penitencial, Señor ten piedad, gloria si hubiera, oración colecta. Las lecturas las que establece el día, o se pueden elegir otras lecturas poniéndose de acuerdo con quien preside la celebración dicha. Solo hay un gesto que es enfático en este momento. Les decía que las funciones del nuevo párroco van en este labor de custodiar, gobernar, de enseñar, catequizar, de santificar, celebrar. Entonces, el anuncio de la palabra de Dios, la palabra, el evangelio, la realiza el párroco entrante, el nuevo párroco. Aunque hubiera diácono,
No, en este caso la hace el párroco. ¿Por qué? Porque es una función propia de su ministerio en su comunidad. Y en este momento recibe del obispo el libro de los evangelios. Y el obispo le va a decir unas palabras haciéndole énfasis en su labor de la enseñanza del evangelio en medio de la comunidad. Solo después de haber realizado este rito de la entrega del libro de los evangelios, ahora sí el coro entona el canto del aleluya. Entonces, ahí evitar que se empalmen funciones monitor, gesto del obispo y coro. O sea, dar cada uno su papel y su pauta. Posteriormente proclama el sacerdote, el nuevo párroco, el evangelio y entrega el evangelio al obispo para que venere el libro de los evangelios y dé la bendición con el libro de los evangelios. El obispo predica y terminando la predicación viene ahora otro paréntesis. Si el primer paréntesis fue jurídico, canónico, litúrgico, ahora este paréntesis va a ser de sentidos presbiteral sacerdotal y pastoral, litúrgico pastoral. En un primer momento, la renovación de las promesas que el sacerdote hizo el día de su ordenación sacerdotal. Ese va a ser el primer paso. El segundo momento va a ser la entrega de los signos que hablan de su quehacer pastoral y del quehacer pastoral de la comunidad parroquial, sobre todo en la dimensión de los sacramentos. Y tercero, la salutación de la dimensión de la comunidad en este entorno. ¿Sí? Esta dimensión eclesial se vive de esta manera. Se cierra paréntesis, la liturgia sigue como de costumbre con la profesión de fe si hubiera, posteriormente ya la oración de los fieles, ya todo lo que es la liturgia eucarística, tal cual, el rito de la comunión, tal cual como lo hacemos en alguna celebración. Después de la comunión, se reserva la llave del Santísimo porque el obispo se la va a entregar al párroco, recordando que a él le corresponde la custodia de la reserva eucarística y también la atención a los enfermos y también la promoción del culto eucarístico. Después de este momento viene la oración después de la comunión y se permite que el nuevo párroco pueda tener un breve mensaje ante su comunidad parroquial. Esto ya después será dar la bendición. Y al terminar de la bendición, fuera de tiempo de pandemia, se recomendaba un pequeño convivio para agradecerle a Dios el ser comunidad, que sabemos que Cristo está con nosotros, que es vecino nuestro, que vive junto con nosotros. Este es el esquema así largo. En el año 2017, el señor arzobispo Rogelio Cabrera López pidió que el rito se estructurara de una manera más simplificada. Y entonces, ¿qué se realizó? Bueno, se empezó a simplificar quitándole algunos elementos del rito completo, pero también se agregó un signo muy propio de esta época. ¿Qué signo se agregó? Que los fieles pasaran con una canasta o de frutas o de despensa o de ayuda, principalmente para los más necesitados. Y esa canasta se le entregara al nuevo párroco para que también dentro de su ejercicio ministerial contemple la ayuda a los más necesitados dentro de su sector parroquial. Y entonces, ¿esto dónde se introdujo? Se introdujo en las entregas. Se entrega primero esta ayuda a los más necesitados y luego se haría entrega del ambón, del altar y de la sede parroquial, de la silla donde se preside para celebrar los sacramentos, principalmente la misa. Esta es la modificación que se realiza en esta celebración. Hasta aquí es el comentario que puedo hacer del aspecto litúrgico. Si se dan cuenta, me fui muy, muy rápido hablando de estos dos esquemas para que tuvieran una visión general. Me gustaría cerrar a futuro. ¿Hacia dónde va la parroquia?
¿Hacia dónde va esta estructura parroquial? ¿La iglesia tiene resuelto todo con esta estructura llamada parroquia? No. Sinceramente no. Es una estructura que ha pasado ya muchos siglos y es una estructura que ha sostenido toda la evangelización a lo largo de estos tiempos, pero es la estructura que resuelve toda esta realidad y seguirá resolviéndola. No. Yo creo que la parroquia permanecerá, pero habrá otras instancias donde también desde allí se proclame el evangelio y se instaure el evangelio. No cuestiones paralelas, sino en comunión con. Así como el obispo enviaba esta fracción del pan, partícula del pan, al párroco y celebraba la Eucaristía, es un signo de recordar, estamos celebrando lo mismo, estamos unidos en lo mismo, estamos unidos a Él. Creo que toda experiencia pastoral nueva también está unida a la dimensión parroquial. No se puede caminar paralelamente, auténticamente en el anuncio del evangelio a la parroquia. Así como no se puede caminar paralelamente como parroquia en la diócesis sin tener conectividad, sin tener comunión. Hoy por hoy, el mayor signo del evangelio va a ser la comunión, va a ser la unidad. ¿Hacia dónde va la parroquia? A hacer el con todas las otras expresiones de evangelización que se tienen. No encuentro otra forma. Ya esto va a ser un caminar de siglos también, así como ha tenido la parroquia un caminar de siglos. Hasta aquí mi intervención y si tuvieran alguna pregunta, los escucho, les escucho. Pero Víctor, Sí. a ver si alcanzo porque ya me queda muy poco porcentaje carga el celular, a ver si no se corta. Cuestiones prácticas, ahorita que mencionabas que el nuevo párroco el evangelio, habiendo diácono, ¿cuál sería la función del diácono? Nada más la atención al ofertorio, al obispo. Sí. Sería todo lo de costumbre, menos la proclamación del evangelio. Esa le toca al pastor propio. El diácono lo que haría en ese momento sería ir por el evangeliario, a y entregárselo al obispo. Okay. Para que el obispo se lo entregue al párroco. Cantos sugeridos para la celebración, cantos largos, breves, de acuerdo al rito. Recordemos que hay cantos que acompañan un rito y hay cantos que son el rito en sí mismo. Por ejemplo, el canto de gloria, pues dura tal cual y es con la letra que dispone el misal romano. ¿Sí? El canto de ofertorio, el canto de presentación de ofrendas, pues dura lo que dura la presentación de ofrendas. Se acaba la presentación de ofrendas, pues ya se acabó el canto. Canto de comunión, bueno, acompaña la comunión. ¿Cuándo empieza? Cuando el que estás presidiendo comulga. ¿Cuándo acaba? Cuando el último que está comulgando comulga. Entonces esa es Recordemos que después de la comunión hay o un canto pequeño de alabanza o silencio para meditar. Sí, estos son por eso digo que es una misa como de costumbre. Se agregan dos aspectos, el aspecto canónico litúrgico y el aspecto litúrgico pastoral. ¿Sí? Dominical en la toma del nuevo párroco, obviamente se toman las lecturas del domingo, ¿verdad? Sí. Tanto el ceremonial de los obispos como las prenotandas de la arquidiócesis sugieren que sea una misa donde se convoque
la comunidad parroquial, donde se reúna el mayor número de comunidad parroquial. Lógico que estamos hablando de una situación ordinaria. Pandemia es una situación extraordinaria. Ya allí, pues es más difícil. En pandemia son otras disposiciones. Entonces, hay que tener en cuenta los cuidados correspondientes. En tu experiencia en tu experiencia de entrega de parroquias, obviamente que has acompañado y asistido a otros hermanos sacerdotes, la cantidad del coro de personas, ¿cómo ha sido la experiencia de otras parroquias? ¿Es tal cual el coro completo o sigue la indicación de 2, 3 o puedo llevar mariachi? La indicación y el documento sigue manejando que sean 2 o 3 cantores, instrumentos de cuerda o teclados, evitar instrumentos de viento, sobre todo evitar instrumentos de viento. Y si van a estar cantando sin cubrebocas, pues la sana distancia correspondiente. O sea, ya ahí depende de si yo tengo una iglesia grandísima, pues lógicamente puedo tener mucho mayor cantidad de cantores. Si la iglesia es una iglesia pequeñita, pues lógicamente nada más 2 o 3. O sea, eso es sentido común, el menos común de los sentidos, ¿sí? Esa es la experiencia. Eso en relación a los coros. En relación al servicio del altar, sugerencia, sanitizar en cada momento antes de tocar un objeto que se va a usar en la liturgia y después también de haber tocado algún objeto, sanitizarme concretamente. Recomiendo el alcohol o el gel. Para la distribución de la comunión, en tus experiencias, los ministros extraordinarios de la comunión. Si hay sacerdotes presentes, los sacerdotes lo hacen. Y después de dar la comunión, que 1 o 2 ministros se encarguen de recolectar los copones que se usaron y llevarlo a la capilla del Santísimo para la purificación correspondiente. En su momento pasaba representantes de cada grupo a saludar al nuevo párroco. En esta ocasión, no. Por eso eso se omite. O sea, si acaso vamos a aplaudirles o vamos a hacer ese gesto, un abrazo virtual y hasta allí. O sea, hay cosas que se omiten. Yo también, por ejemplo, sugerencia personal en las que he asistido y así lo he sugerido, evitar el cambio de casulla o ponerle otra casulla nueva para que pues el ornamento nada más lo tocó el sacristán y en que se lo puso. Ya. O sea, no que sean 2 manos, no, perdón, que sean 4 manos, no 6 u 8 o más manos. ¿Sí? Y cada celebrante tiene su criterio, ¿verdad? Sí. De los obispos. Sí. Y tú ya los conoces. Por eso también estoy marcando pautas. Comúnmente el señor arzobispo elige la liturgia del día con las lecturas del día. Los otros obispos ustedes tendrían que ver cuál de los 2 esquemas sugiere y se pueden quitar algunas cosas o modificar algunas cosas. ¿Sí? Okay. Oye, y en tu experiencia, digo yo, es la primera vez que entrego una parroquia y recibo una parroquia, la primera vez, pues aquí llegué como vicario parroquial. La tradición entre los sacerdotes que si se salen después del evangelio o después de que el padre se sienta en la sede, al final de la misa. Yo quiero salir discretamente por todo el pasillo central con la vieja, diciendo a todo el mundo adiós, adiós, adiós. Hasta nunca jamás. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu sugerencia? 2 tradiciones. Primera tradición es esa de que tienen la costumbre después de las entregas, se saludaba al sacerdote, párroco entrante, párroco saliente, y para dejarle su lugar al párroco entrante, de decir, ya es su momento, yo ya me iba. Eso es algo muy común, pero también para el señor arzobispo, él dice, y lo ha dicho textualmente, estás aquí, quédate toda la celebración. Hasta el final de la celebración, bye. Y si es incómodo porque quieras o no, la gente te va deteniendo a ti más que al párroco que va llegando. Sí, eso también comprendo la dimensión natural. Eso no creo que pase aquí. Aquí me estarán empujando para afuera. Ok. Estoy vieja, órale. Ahí, hermanos, raza, ministros,
coros, liturgia. Si hay alguna pregunta, por favor, al padre, con toda confianza, creo que ha brindado la confianza y la experiencia de compartir para que las preguntas que puedan tener en su momento, en su servicio, en su momento, pues vayan aclarando. Oiga, pues yo como ministro tengo esta duda, o yo como lector, o yo como acólito, ¿qué me sugiere, verdad? Para que los equipos de liturgia puedan estar preparados. Ahí ya dejo que hablen los demás, por favor. César, mi hermano César Cruz estaba levantando la... Buenas noches. Yo tengo dos preguntas, padre Víctor, padre Pacheco. La primera es en cuanto a la procesión. El padre Víctor nos comentó que la procesión se hace desde los límites de la parroquia hasta el edificio. Mi pregunta es qué se tiene pensado en este caso. Y la segunda pregunta es si ya se tiene algún obispo invitado o no va a venir algún obispo. Esas es mis dos preguntas que tengo. Primero, recordemos que estoy presentando el esquema que se presentó en 1995, el esquema completo, ¿sí? Se puede tomar parte en su totalidad. Desde el 2003 a ahorita, 2021, yo no he visto una celebración de inicio de ministerio del párroco que comience en los límites parroquiales. Espero haber respondido prácticamente esa pregunta. ¿Puede hacerse? Sí. En pandemia, yo creo que es imposible. O sea, sobre todo cuando el arzobispo ha sido muy expreso de que no se hagan procesiones. Entonces, se hará la procesión litúrgica en tanto cual dentro del templo. Hasta ahí. Bueno, quizás se pudiera hacer alguna procesión dentro del atrio, ¿verdad? O sea, digamos, No, de la puerta de la parroquia hacia la procesión como una misa de dominical. Y sobre si va a venir un obispo o el vicario episcopal, ya el padre Alfredo está haciendo las invitaciones. Esperemos también lo que él nos pueda determinar. Ok, muchas gracias. Bendiciones. Yo tengo una pregunta, padre. Silvia Gámez, de Lectores. ¿Se puede tener, ¿sí me escuchan? Claro. Pues gracias. ¿Se puede tener una reunión tan pronto sepa usted o no sé quién vaya a tener la indicación de qué lecturas van a ser las propias? Y como dice usted ahorita, el obispo dice que sí sean las del día, pero si viene un obispo auxiliar, a lo mejor sean otras o etcétera. ¿Sí se puede tener una reunión, no sé, una semana antes de la entrega de posesión? Ahí ya dependerá de entre ambos párrocos, el obispo y quien va a organizar esta celebración. ¿Sí? Ok. Muy bien. Sí. Recordemos que el salmo es función del coro, no tanto de lectores. Ok, muy importante. Porque el salmo es cantado, más que leído. Ese día se sugiere que sea cantado. No, todas las misas. La liturgia de la instrucción general del misal romano sugiere y dice que el salmo es cantado, es responsorial. Ok, muy bien. ¿Sí? Por eso se habla de salmista y no se dice de lector. Es salmista y coro, no lector y el que lee el salmo. Según la instrucción general del misal romano. Muy bien. Buen punto, padre, para tomar en cuenta. Sí. Buenas noches, padre Víctor. Buenas Laura Mancilla del Grupo de Ministros. Buenas noches, Laura. Padre, en su experiencia y ahorita en pandemia, ¿qué nos sugiere usted en cuanto a la asistencia? Obviamente, pues queremos estar la mayoría. Esa sería... Respetar el aforo correspondiente, que actualmente es 60%, 50-60% del aforo en el templo, y echar mano de esto que llamamos medios de comunicación. Ok, ¿sabe por qué también la pregunta? pregunta? Estamos en una época ordinaria, estas tomas, inicios de ministerios, tomas de posición, están en medio de algo que llamamos y seguimos llamando pandemia. Hoy siguen arriba de 150 casos. Sí. Y también la pregunta era por lo siguiente,
quiero yo pensar y asegurar, ¿verdad? Que al padre nuevo, a nuestro nuevo párroco, vendrá gente acompañándolo. Sí, Entonces, por eso también la pregunta, para nosotros como comunidad, también tomar esas medidas. sí. Lo importante sería de que hubiera espacios externos donde pudieran ellos también participar junto con ustedes, la comunidad, y así ambas comunidades tengan la opción dentro del templo y fuera del templo. Atrio. Y sí tenemos un muy buen espacio de atrio. También la cuestión sería que obviamente nos gustaría compartir en una convivencia. Eso sería lo complicado. Hasta ahorita Exacto. el señor ha comentado que no. Esa también por ahí iba mi pregunta. Ok. ¿Sí? Muchas gracias, padre. Eso de compartir para llevar puede ser, pero también es complicado. O sea, ahí sí ya se tendrían que poner de acuerdo el padre Raimundo y el padre Alfredo para ver qué hacer. Ok. Muy Yo bien. en la fiesta comúnmente no hay absolutamente nada. O sea, solamente el acto celebrativo y ya. Y se acabó. Muy bien. Sí. Muy bien. Muchas Sí, gracias, padre. ¿dónde podamos reunirnos una carne asada? Pero ahorita creo que es complicado. Ok. Gracias. Buenas noches. Una buena noche. Buenas noches, soy Ada Ada, Nerio sí. de Cáritas Parroquial. Mi pregunta va enfocada a lo que comentaba. Perdón. Buenas noches a todos y mucho gusto en conocerlo. Comentaba que se le ofreciera una canasta al nuevo párroco, como señal de invitarlo a seguir apoyando a los más necesitados, ¿verdad? ¿Sí? Es una invitación. En este caso, si él no me conoce, o sea, no lo digo personalmente, sino en el caso de que no nos conoce, ¿qué protocolo debemos de seguir nosotros? ¿Vamos y nos presentamos primero? ¿O cómo le hacemos para que él sepa a dónde tiene que llegar esa canasta? ¿O a quién le va a... No, tiempo. Este es un signo ahí presencial. Voy a dar primero de la elaboración del texto y segundo voy a hablar de la práctica, ¿sí? El texto ustedes ahí lo tienen ya, si no me equivoco. ¿Ya lo pudieron ver algunos? Sí. 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 Voy a abrirlo aquí en el celular para poder leer esa parte. Y en la presentación de esa canasta, de esos dones, se dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, que tanto amaba y procuraba a los pobres y desvalidos, hará manifiesta su caridad y predilección en la persona de nuestro nuevo párroco, que habrá de conducirnos para que nos amemos y procuremos como hermanos. Esa es la monición tal cual. Cuando se le entrega esta canasta de despensa o de fruta o de cosas para los más necesitados, ¿sí? Ese es el signo, ese es el gesto, ¿sí? Tal cual, ya. Esta canasta se coloca frente al altar y ahí quedó como lo hacemos cuando es la misa del Domingo de la Caridad. ¿Sí lo ubicamos? Sí. Ok, sí. Muchísimas gracias. Eso es el rito, explica el rito. Ahora voy a explicar la práctica. Bueno, ¿qué han hecho algunas parroquias? Por ejemplo, algunas parroquias junto con esto han entregado los proyectos de pastoral social. Por ejemplo, padre, tenemos estos proyectos para ayuda aquí en la comunidad. Además de la canastita o de esta despensita, está también aquí los proyectos. Voy a explicar qué hicieron también en otra comunidad. En otra comunidad no solamente llevaron la canasta de despensa, sino también llevaron a los enfermos. Y entonces iba el párroco, le llegaban con la canasta y el párroco le decían, padre, es que el enfermo ya está aquí, déselo a tal familia. Y entonces el padre, en vez de colocarlo en el altar, en ese momento la llevaba con la familia. ¿Sí? Estoy hablando en dos experiencias fuera de pandemia. Hoy estamos en pandemia, no podemos arriesgar innecesariamente a nadie. Entonces, ¿serán buenos elementos en otra ocasión? Claro que sí. Ahorita todavía no lo creo.
oportuno. Entonces sería más conveniente llevar con la canasta y colocarla en el altar. Entendido, gracias. Bendiciones. Bueno, entonces, ¿hay alguien más? Ada dice que ya. Solamente una sugerencia, Padre Víctor. Ahora sí, Sí. que para todos, ¿verdad? Y pues que tratemos de ir todos uniformados, tratar de ir todos, pues de preferencia, sobre todo los agentes de pastoral, con camisa blanca y pantalón negro, ¿verdad? O con el uniforme que nos corresponde, ya seamos ministros o sacristanes, o el uniforme que nos corresponda, pero sí que se vea bonita la misa, ¿verdad? Que todos podamos ir uniformados. ¿Hay alguna otra participación, muchachos? Pareciera que los tengo amenazados de decirles que no hablen. Y cuando hablan de más. De mi parte, no, padre. Muchas gracias por su tiempo, por su explicación muy clara. Muy bien. Bueno, última recomendación. No conozco celebración al ser cada uno de nosotros seres humanos con un gran sentido de servicio. Pero también se nos puede pasar algo. Calma. ¿Puede haber algún error? Calma. Sí. Tienen mucho tiempo de no celebrar una misa de inicio de ministerio de un nuevo párroco. Desen la oportunidad de experimentar esa misa. Antes de que si salió bien o no salió bien, es, ¿celebraste? ¿Viviste la misa? Si lo hiciste, genial. Ya. Porque a veces nos estamos más preocupando por los acentos, los puntos, falló, faltó, nos adelantamos, no nos adelantamos. Calma. Entonces, sí llevar la celebración con solemnidad, sobriedad y sencillez, pero también vivirla profundamente. Eso es lo más importante. Me llama la atención a veces aquellos fieles que dicen, no, es que voy a una misa a servir y otra voy a vivirla, celebrarla. No, lo puedes hacer al mismo tiempo. Es todo un arte, se le llama el arte de celebrar. En latín lo dicen ars celebrandi. Es un arte el celebrar. Así que ustedes como equipos de liturgia aprendan de este arte, porque ustedes disfrutan y celebran, la comunidad celebrará también. Muy bien. Por mi parte es todo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Padre Raimundo, gracias por la confianza y aquí estamos, hermano. Una solicitud, Padre Víctor. No sé si nos pudiera dar su bendición, por favor. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Y el Padre Víctor nos estará acompañando. El Padre Víctor nos estará acompañando en la toma de posesión del Padre Alfredo. Espero que también pueda acompañar allá en la toma de posesión de mi parroquia, Nuestra Señora Candelaria. Ahí estamos en la Cande. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, bendiciones. Gracias.